creyentes no saben distinguir cuando el alimento espiritual, que es la palabra, no está bien preparado. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Escritura, porque no se alimentan de ella. Cuando la Escritura es nuestro alimento, cuando la Escritura es nuestro deleite, la vamos a conocer. Y mi deseo y mi deber, no solamente mi deseo, es mi responsabilidad por la cual yo voy a dar cuentas, enseñarle a usted la palabra de Dios, para que usted conozca la palabra de Dios, para que usted ame la palabra de Dios, para que usted aprenda a encontrar el deleite en la palabra de Dios. Si ustedes le preguntaran cuál es el deber de un pastor, ¿qué diría? Hoy la imagen del pastor se ha distorsionado. El pastor es un organizador. El pastor tiene que tener la capacidad de organizar eventos, retiros, tanta cosa. No, eso no es el deber de un pastor. El deber de un pastor es estar ahí llamando todos los días y a cada rato persiguiendo a las personas. No, ese no es el deber de un pastor. El deber principal de un pastor es alimentar, alentar, instruir, corregir a través de la enseñanza de la palabra. Pero dentro de nuestra enseñanza de lo que la Escritura dice, también tenemos que enseñar el valor de la Escritura y enseñar a amar la Escritura. Y aquí que en la observación se puede decir, al observar a los creyentes, que la mayoría de los creyentes no encuentra un deleite, un gozo, ni conoce la palabra de Dios, porque a veces no entiende cómo está estructurada, no entiende el orden de la Escritura. Los que por ahí de vez en cuando leen algo de la Escritura no sacan mucho provecho, porque leen cualquier parte de la Escritura sin llevar un orden y sin entender el orden ni la cronología de la Escritura. Es así como se llegan muchas malas interpretaciones también, cuando tomamos un texto y lo aislamos de todo lo demás y nos alimentamos mal y llegamos a conclusiones erróneas, porque no es lo que la Biblia dice. Entonces, en vista de eso, desde el año pasado yo prediqué este sermón solamente con visuales, pero esta vez tuvimos un inconveniente con los visuales, pero los visuales son una mera y simplemente ayuda. Lo importante es tener la palabra aquí y aquí, primero aquí y después acá. Y cuando la palabra está aquí en el corazón y está en nuestra mente, ¿por dónde sale? Por nuestra boca. Muy bien, entonces, algo maravilloso de la Escritura es que no es un libro de consejos aislados. No es una compilación o una antología de historias, ¿no? Si han visto esos libros que se llaman antologías, antologías, no sé, de Julio Verne, antologías de otros escritores. No me sé mucho los nombres de los escritores. Iba a decir algunos escritores chilenos, pero no los van a conocer, a lo mejor puede ser que sí. Antologías de poemas de Pablo Neruda, ¿no? Son una colección suelta de por aquí por allá de cuentos o de poemas o lo que sea. Pero alguno me dirá, ¿pero no es la Biblia un conjunto de libros? Por supuesto que sí. La palabra Biblia significa conjunto de libros, pero la palabra Biblia no es una palabra bíblica. ¿Sabía usted? ¿Dónde dice Biblia en la Biblia? La Biblia se define a sí mismo como la palabra de Dios, como las sagradas escrituras. La palabra de Dios. Entonces, es mucho mejor decir la palabra de Dios. Biblia es un término técnico que significa una compilación de libros. Pero esto es lo maravilloso, que a pesar de ser una compilación de libros, es realmente un solo libro. Entonces yo me voy a proponer esta mañana, con la ayuda del Señor, de poder resumirles todo el contenido bíblico, o toda la historia bíblica. Antes de hacerlo, tengo que explicarles que hay que entender lo siguiente, lo que les he dicho recién. Aunque la Biblia es un conjunto de libros, realmente es un libro, una sola historia. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de esta verdad. Pero la Escritura es tan extensa que cuesta a veces encontrar el hilo de la historia, porque se quedan muchos detalles, porque la palabra de Dios es exacta en lo que dice.
¿Ah? ¿Se han visto esas largas genealogías? ¿Para qué sirve? ¿Qué sermón puedo predicar de esa genealogía? Quizás es difícil predicar un sermón de una genealogía, pero la genealogía nos sirve para entender que las personas de las cuales habla la Escritura eran personas reales, que tenían descendientes, que tenían ascendientes también. Y podemos llegar a los orígenes de donde viene esa persona, para demostrarnos que las personas que son mencionadas en la Biblia son reales. ¿De qué sirve saber que una ciudad estaba a tantos estadios de otra? Como a veces se lee, ¿no? ¿De qué sirve saber tantos nombres de ciudades? Para que nosotros entendamos de que la Biblia habla de lugares que realmente existieron, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces, estudiando las Escrituras, he podido encontrar que hay 8 grandes eventos. Utilizo una mano porque tengo una mano disponible. Sería 8 grandes eventos. Entonces, en 8 eventos que nosotros pudiéramos memorizar, podríamos entender toda la Escritura. Podríamos entender toda la historia y saber dónde encaja cada parte de la Escritura en esa gran historia. ¿Estamos listos? Entonces ahorita voy a contarles la historia de las Escrituras. Dice así: Dios ha decidido revelarse a los hombres por medio de las Sagradas Escrituras, lo que conocemos como la Palabra de Dios, o comúnmente llamada la Biblia. Dios utilizó a 40 hombres, Dios utilizó a 40 hombres que vivieron en un tiempo aproximado entre ellos 1600 años. Entre 1600 años, en esos 1600 años, Dios ocupó a 40 hombres aproximadamente para traernos las Sagradas Escrituras. Aunque ellos eran escritores humanos, escribieron siendo impulsados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios, aunque se revela la deidad en la creación, aunque la creación demuestre que existe un Dios, en las Escrituras es donde podemos conocer a Dios de una manera personal y claramente presentado sus propósitos también. En las Escrituras, Dios se revela como el gran Dios creador de todo lo que existe. Dice la misma Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De modo que en las Escrituras entendemos que el autor, que el creador de todo es Dios, y que todo, absolutamente todo lo que existe, proviene de Él. En las Escrituras se nos enseña que Dios creó al mundo con el poder de su palabra. Por eso una y otra vez dice la Escritura: y dijo Dios que exista la luz. Y dijo Dios que se separen las aguas que están arriba de las que están abajo. Y dijo Dios que la tierra produzca seres vivientes. Todo lo hizo con el poder de su palabra y en el lapso de 6 días. Y el séptimo fue consagrado para adorarle a Él. También la Escritura dice que cuando llegó el momento de crear al hombre, dice que Dios dijo lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De modo que Dios creó al hombre y a la mujer a su misma imagen y lo puso en esta tierra para que la gobernase. Ahí terminamos la primera historia. En segundo lugar, comienza así: cuando Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra, los puso en el huerto del Edén, un hermoso lugar que Él había creado, y les dio todo lo que necesitaban para que ellos pudieran vivir. Mas solamente les dio un mandamiento: no podían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comieran de él, morirían. Dice la Escritura que Satanás, en el cuerpo de una serpiente, tentó a Eva, la cual finalmente comió del fruto prohibido y le dio a su esposo. ¿Y qué ocurrió? Desde ahí, dice la palabra, en ese momento, el pecado y la muerte entró al mundo y ha pasado a todos los seres humanos. Sin embargo, en ese mismo momento, en esas mismas circunstancias, el Señor se acerca al hombre y la mujer y les confronta por su pecado, mostrándoles las consecuencias de la maldad. Mas Dios hace una promesa. Dios promete enviar un descendiente de la mujer, es decir, un hombre que vendría a quebrantar el poder de Satanás y del pecado, y por ende traer salvación y el perdón a los hombres. Esa fue la promesa que Dios hizo.
Dice la palabra que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y pasaron algunas cosas grandes en este mundo. Entonces Dios preservó siglo tras siglo. Ocurrieron muchas cosas, pero Dios preservó a ciertos hombres y ciertas mujeres que creían en el Dios verdadero. A los cientos de años después, o miles de años después, no sabemos, dice que de entre toda la humanidad que se había multiplicado por la tierra, Dios escogió y llamó a un hombre, ya llegamos a la tercera historia, llamado Abraham. Y Dios le da una promesa a Abraham y le dice: Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Escuche bien porque es importante. Voy a hacer de ti una gran nación y voy a bendecir en ti a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham no podía tener hijos, sin embargo, en su tiempo Dios obró milagrosamente y él tuvo un hijo llamado Isaac. Luego Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 patriarcas de la nación de Israel. Estamos a la cuarta historia. Dios entonces formó al pueblo de Israel y los liberó de la esclavitud que sufrían en Egipto. Los llevó al desierto y les dio su ley. Les dio los mandamientos y las ordenanzas de cómo ellos debían adorarle y servirle. También Dios les enseñó que ellos debían sacrificar ciertos animales puros para obtener el perdón de sus pecados. Es así como Dios formó esta gran nación de Israel y les dio un territorio para que ellos vivieran. Sin embargo, algo ocurrió. El pueblo de Israel volvió a adorar a los dioses paganos, a los ídolos que habían adorado antes, y Dios en su justicia les disciplinó esparciéndoles sobre la tierra. Es en ese tiempo que sucede algo interesante. En esa época donde el pueblo de Dios había sido esparcido sobre la tierra por su pecado, que Dios levanta a sus profetas. Y los profetas anunciaron algo, que ese Salvador prometido en Génesis pronto ya volvería. Pero ellos añadieron más información. Estos profetas dijeron: ese Salvador nacerá de una mujer virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De modo que lo que ellos estaban diciendo era algo muy importante. A pesar del pecado del pueblo, Dios les estaba anunciando la venida del Mesías para que se arrepintieran. Pasado el tiempo, llegamos a la quinta historia, Dios cumplió su promesa. En el tiempo y en el año señalado, Dios trajo al Redentor, Dios trajo al Salvador prometido, y su nombre es Jesús. Naciendo de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo, vino a este mundo el Salvador prometido. ¿Qué Salvador prometido? El Salvador que Dios había prometido, ¿cuándo? Cuando el hombre y la mujer trajeron el pecado al mundo. Este Jesús creció y vivió en completa santidad y justicia de Dios. Y cuando a los 30 años comenzó a predicar, hablaba con una autoridad que solamente tiene Dios. Pero también hizo algunas cosas que mostraban que él era un hombre diferente. Él, cuando algunos hombres vinieron a él, dice la Escritura que él les perdonó los pecados. Dice también que él liberó a los endemoniados. Dice también la Escritura que él sanó las enfermedades, calmó las tempestades y resucitó a los muertos. Todos estos actos maravillosos que el Señor Jesús hizo demostraban lo que los profetas habían dicho. ¿Qué habían dicho los profetas? Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. De modo que a través de lo que el Señor hizo, se demostró la gran verdad que este Salvador prometido no era otra persona, sino el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, viniendo a este mundo a rescatarnos como un hombre. Sin embargo, el pueblo de Israel no quiso creer en él. O enorgullecidos en su propia justicia y amando más las tradiciones que la palabra de Dios, entregaron a su hijo a la muerte, a los romanos, para que lo mataran. Y aunque ellos pensaban que se estaban deshaciendo de este hombre, no estaban haciendo sino otra cosa:
cumpliendo el propósito eterno de Dios, que su Hijo tenía que ser entregado por el pecado de su pueblo. Es así como el Señor fue entregado por los hombres, mas murió por la voluntad de Dios, recibiendo en sí mismo el castigo y la condenación de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Después de morir, después del mismo, con su propia boca, haber entregado el Espíritu, dice que su cuerpo fue puesto en una tumba que no le pertenecía. Y al cabo de 3 días de haber estado en esa tumba, su cuerpo, un ángel del Señor vino y abrió la tumba, y el Señor salió resucitado, vuelto a la vida, y desde ahí vive para siempre. Entonces, llegamos a la sexta historia. Él reúne a todos sus discípulos y les da el siguiente mandato. Les dice: vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura el perdón de los pecados por la fe en mí. Y todo aquel que creyera será salvo. Es así como entonces llegamos a un punto particular de la historia. Un momento en que el Señor, después de haber ascendido a los cielos, los discípulos desde ahí han comenzado a llegar a toda lengua, a toda raza, a toda nación, a toda tribu, a todos los países, a todo pueblo, anunciando que Jesús es el Salvador y que todo aquel que se arrepiente y crea en Él será salvo. ¿Y sabe lo más maravilloso de esto? Es que ese es el tiempo en que estamos viviendo ahora. Este es el tiempo donde Dios está llamando a gente de todos lados para que se arrepientan y vengan a Cristo. ¿Qué ocurrirá con aquellos que respondan a este mandato de Dios? Dice que serán perdonados de sus pecados. Se les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Serán injertados a este gran pueblo que Dios está formando. ¿Dónde Dios había dado esa promesa? Cuando Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa promesa se está cumpliendo hoy en la predicación del Evangelio, cuando llamamos a los hombres al arrepentimiento. Estamos en la sexta historia, en el sexto gran evento, podríamos decir, de esta historia de Dios. Pero este evento terminará con un evento muy importante: con la segunda venida del Señor. El Señor Jesucristo entonces, después de haber dado el mandato de predicar el Evangelio, les prometió a los discípulos y les anunció que Él regresaría otra vez para rescatar completamente a los suyos y para juzgar el mundo. Ahí llegamos a la séptima historia. Este tiempo no durará para siempre. No siempre se llamará a los hombres a la salvación. No siempre se le dará la oportunidad para ser hijo de Dios, para arrepentirse, para pertenecer a este pueblo. Un día terminará esta oportunidad cuando venga el Señor por segunda vez. ¿Qué ocurrirá ese día? Dice que al final, cuando el Señor venga, reunirá a todos los hombres de todos los 4 ángulos de la tierra, a todos los seres humanos, y los pondrá delante de su santa presencia y juzgará a los hombres según sus obras. Dice la palabra que ese día todo ser humano estará delante de Dios sin poder ocultar nada, y todo pecado saldrá a la luz, y los hombres seremos culpables de nuestro pecado. ¿Quién podrá ser salvo ese día? ¿Quién podrá mantenerse de pie? Solo algunos. Aquellos que en este tiempo se hayan arrepentido y hayan venido a Jesús reconociéndole como el Señor, confiando y entregándole su vida. Aquellos, si bien al igual que los demás serán culpables, serán perdonados porque Cristo pagó por ellos en la cruz. Mas los demás serán lanzados, dice la Escritura, al lago de fuego a pagar lo que merecen sus pecados por toda eternidad, en una existencia sin Dios, sin la gracia y sin la misericordia. Después de eso entonces llegamos a la octava y última historia. En ese momento dice, después de eso, ¿qué ocurrirá? Todavía no es el final. Y además esta historia es una historia que no tiene final. Porque dice la Escritura
que el Señor Jesús pasará con todos sus redimidos, con todos los que sean salvos, y hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia, y Dios vivirá con ellos, y ellos, todos los creyentes, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, serán un solo pueblo, una sola nación, y Él será su Dios, y vivirán con Él, y le servirán, y gozarán con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. A mí me encanta enseñar esto, no sé usted, pero hemos resumido toda la historia bíblica, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, hay detalles que no saltamos, hay cosas entre medio, pero todas esas cosas pueden encajar en una u otra parte de la historia. ¿A usted le gustaría aprenderse la Biblia de esa manera? Entonces yo les voy a dar una hojita, los que les pidan, yo les voy a dar una hojita donde está todo eso escrito, para que ustedes se demore. En una hoja está todo y usted se puede aprender. ¿Cuál es mi propósito con esto? No me malinterpretes. En ninguna manera estoy aquí para demostrar mis habilidades memotécnicas. Mi deseo es que usted pueda tener una claridad y un entendimiento de lo que la Escritura dice. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento de la Escritura y de la historia bíblica, no podemos aprender la palabra de Dios de manera correcta. Por ejemplo, podríamos clasificar esta historia, primero, en esta historia de esta manera. Podemos denominarla de esta manera. Primero, Dios se revela como el Creador. Segundo, el pecado entra en el mundo y Dios promete un Salvador. ¿Estamos? Tercero, Dios llama a Abraham y promete hacer una gran nación que incluye a todas las naciones de la tierra. Cuarto, Dios forma al pueblo de Israel, les da su ley, ellos desobedecen y Él envía a sus profetas para anunciar la pronta venida del Mesías. En quinto lugar, Dios trae al Mesías, el Señor Jesús, quien demuestra ser el Hijo de Dios y es muerto y resucitado por nuestros pecados. Sexto, el tiempo llamado de la iglesia, aunque todo creyente de todos los tiempos pertenece a esta gran asamblea, a esta gran iglesia de Dios. En sexto lugar, Dios llama a todos los hombres de todas las naciones al arrepentimiento y a la salvación para que pertenezcan a este pueblo. Séptimo, el Señor vendrá y juzgará a todos los seres humanos, condenará a los pecadores y salvará a los redimidos. Y en octavo lugar, cielos nuevos y tierra nueva, donde vivirá Dios con su pueblo eternamente. No es difícil, ¿no? ¿Ah? Hagamos el ejercicio de memorizar. Yo les puedo ayudar con el material. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? Primero, ¿es importante entender la Biblia de esta manera? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Malaquías, donde está la profecía contra el pueblo de Israel, y Dios, el pueblo de Israel había vuelto a Jerusalén que había sido destruida, y Dios manda hombres, líderes, que guían al pueblo a reconstruir la ciudad y el templo, pero los creyentes después de un tiempo comienzan a descuidar la reconstrucción de Jerusalén, a descuidar la adoración y a concentrarse solamente en sus trabajos, en sus tareas, y descuidan a Dios y no presentaban una ofrenda agradable a Dios. Esta profecía de Malaquías, ¿en cuál de las 8 historias podremos ubicarla? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? En la cuarta, en el pueblo de Israel. Muy bien dicho. Esta historia no pertenece al tiempo de Abraham, no pertenece al tiempo del Señor Jesús, no pertenece a la eternidad, pertenece al tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos recibieron la ley y después se apartaron de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros leemos acerca de la historia del diluvio, cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, entonces envía un diluvio. ¿En cuál de estas 8 etapas, 8 eventos de la historia se encuentra esta historia del diluvio? A ver, ¿qué me puede decir? A ver, todos pueden opinar. ¿Ah? En la segunda, sí. Está entre la segunda y la tercera, pero queda en la segunda, porque la segunda tiene que ver con la entrada del pecado. Y la historia del diluvio es la historia del primer juicio por el pecado. Entonces, eso queda en la segunda historia. ¿Por qué? Porque la tercera historia ya comienza con el llamado de Abraham. ¿Comprende? Entonces, en la segunda historia, cuando el pecado entra a la humanidad, ahí se habla todo lo que es
pecado. Muy bien. Vamos a una más fácil. A una más fácil. Cuando relatamos la historia de la conversión de Zaqueo, que Zaqueo era un señor bajito de estatura, que quería ver a Jesús, y para poder verlo se subió a un sicómoro, y Dios cambió su vida después. ¿En qué parte de las 8 historias se encuentra esta historia? En la quinta, en la que habla de la venida del Salvador prometido, su vida. Muy bien, muy bien. Yo creo que si sigamos avanzando van a calzar. Antes de seguir avanzando, quisiera que repitan conmigo el resumen de estas 8 historias. ¿Estamos? Vamos a repetir. Primero, Dios, el Creador, se revela en las Escrituras. El pecado entró en el mundo, pero Dios prometió un Salvador. Dios llama a Abraham y promete formar una gran nación. Dios forma al pueblo de Israel y ellos se apartaron. Dios cumple su palabra enviando al Salvador prometido. Dios llama a todas las naciones al arrepentimiento y a la salvación. Jesús volverá y juzgará al mundo. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Ya se lo aprendió? ¿Ya está? ¿Ah? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el propósito de los maestros? Hacer comprensible la Escritura también. No simplificarla al punto de que pierda su sentido. Pero la labor de un pastor es como la labor de un padre con sus hijos. Es cierto que yo soy joven, hermanos, pero usted tiene que verme a mí como su padre espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me puso acá. ¿Me comprende? Entonces, yo lo que estoy haciendo es, así como el padre y la madre, ¿no es cierto?, preparan la comida para los hijos, de una manera que los niños pequeños puedan digerirla, la labor de los pastores es alimentar al pueblo de una manera que la gente pueda recibirlo. Entonces, por favor, reciba esta palabra, reciba esta enseñanza que le ayudará a usted a entender mejor la Escritura. ¿Qué cosas resaltamos aquí? Varias cosas. Primero, bueno, hay muchas cosas aquí, pero yo quiero resumir todo lo que nos enseña aquí. Hay 3 puntos importantes que nos enseña todo este panorama bíblico. ¿Me comprenden? 3 puntos importantes que quiero resaltar, hay muchos más, pero que quiero resaltar esta mañana. ¿Por qué? La primera conclusión que sacamos aquí es que el Señor, escúchame, el Señor, Dios, el Dios eterno, en su soberanía ha decretado todo y lo cumplirá. ¿Qué vemos en esto? Una persona el otro día, cuando estaba enseñando esto en algunos de estos lugares, me dijo: yo aquí me doy cuenta, hermano Claudio, de que Dios ya tenía todo planeado. Por supuesto, así es. Una de las verdades maravillosas que nosotros debemos entender y que entendemos a través de esto es que Dios tenía un plan. Todo encaja. Es por eso que la Escritura es un libro diferente a cualquier libro de otra religión. Como les he dicho anteriormente, tuve la posibilidad de conocer allá en Israel, más que de Israel, el Islam. Lastimosamente, en Israel sí, pero en todo lo que es Egipto y Turquía, solo el Islam, haciéndonos visitar mezquitas. Y una tristeza tan grande que me dio estos días, es que tuve la oportunidad de estar en Estambul. ¿Y saben lo que es Estambul? ¿Lo que era Estambul? Constantinopla. Y en Constantinopla vivió un padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo. Y yo estuve en esa catedral donde él predicó. Y no me di cuenta, porque había sido transformada en una mezquita. ¿Me comprende? Ahí en Estambul ni la iglesia ortodoxa ya tiene parte de ahí. Casi solamente creo que hay una. Entonces, me dio una tristeza porque no pude, pero pude aprender un poco del Islam. Y el Corán y el Islam están siendo muy atractivos en esta época. Mucha gente se está convirtiendo al Islam. Es más, toda Europa está abrazando al Islam. Es una religión un poco atractiva, por muchas razones. En primer lugar, ellos no tienen líderes espirituales que gobiernen sobre las personas. Ellos solamente tienen maestros.
Pero nadie puede determinar, ni corregir, ni instruir de una manera como lo hace un pastor. Pero quizás, ¿cuál es la mayor falencia entre todas que yo veo ahí? Que el Corán no es un libro ni comparable a la Escritura. En primer lugar, el Corán no habla de lugares específicos como la palabra de Dios lo dice. Y también el Corán no es un libro que tiene una unidad como nosotros, sino que es una compilación de las enseñanzas orales de Mahoma. Por ahí, después que murió Mahoma y fundó su religión, después vinieron los descendientes de él, que gobernaban los principales entre los musulmanes, entre Islam. Y al tercero, si no me equivoco, el cuarto, recién vino a escribir y a recopilar todas las enseñanzas que se repetían oralmente. Y como había muchas diferencias, él quiso ponerlo todo en un solo libro, y ahí llegó el Corán. Pero la palabra de Dios es diferente. ¿Cuánto tiempo se demoró la escritura? 1600 años. ¿Cuántas personas Dios utilizó? Y algunos de ellos bien distanciados, de miles de años, uno del otro. ¿Y cuál es el resultado de estos 1600 años? De esos 1600 años. Esta historia que acabamos de ver. ¿Vemos una unidad en la Biblia o no? Es una unidad que nadie puede lograr. La palabra, ¿usted quiere ver milagros? Ahí tiene un milagro. Ahí tiene un milagro tangible. La Escritura es un milagro. Ponga a 10 personas aquí en la congregación a escribir de un tema y no van a ponerse de acuerdo. En mucho van a tener diferencias y no van a poder contar una sola historia. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que es una sola historia. Porque no es que esta enseñanza que yo les he dado, este panorama, yo lo inventé. No, es porque yo he leído la Escritura. Y otros más también han hecho esto, de resumir la palabra en estas historias. Un poco diferente, pero es lo mismo. Es el resultado de conocer la Escritura. Entonces, la Escritura nos muestra que todo es una unidad, una sola historia, porque hay un solo Dios detrás, guiando los eventos para que se cumpla lo que Él ya ha decretado en la eternidad. Entonces, todos los eventos que vemos en la historia bíblica, que acabamos de ver, esos 8 eventos, y todo lo que está en el medio, no son otra cosa sino el cumplimiento del plan que Dios había trazado en la eternidad. Esto es una doctrina importante de nuestra congregación. La confesión de Westminster, que se originó para el tiempo de la Reforma, dice lo siguiente en el capítulo 3, que habla del decreto eterno de Dios. Y escuche cómo los reformadores definieron esta doctrina. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura, pero vamos a aprender de ellos cómo la definieron. Dios, y escuche, dice, Dios desde la eternidad, por su sapiencísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, Dios, por todo eso dice, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, a pesar de que Dios sabe lo que puede suceder, sin embargo, Él no ha decretado nada porque lo previó como futuro, o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Sí, yo sé que es un poco difícil lo que acabo de leer. A mí también me cuesta entenderlo, ¿ya? Pero lo que está diciendo que Dios, lo que estoy diciendo es que esta doctrina es una doctrina que la Iglesia ha creído siempre. ¿Qué es lo que la Iglesia siempre ha creído y que hoy la Iglesia ha perdido? Que Dios es un Dios soberano que ha decretado todo lo que existe. Él ha establecido todo lo que sucederá conforme a su plan. Sin embargo, en su infinita sabiduría y poder, Él no es el autor del pecado, pero aún Él gobierna todo lo que sucede. Y Él no decretó lo que iba a pasar, lo que sucede, por lo que iba a pasar. Es decir, Él no es que hizo así. Como yo sé que el hombre va a pecar, yo voy a enviar un día a mi hijo para salvarles. No. En el plan de Dios estaba el crear una humanidad que caería en pecado para redimirla. Prueba de ello es lo que dice la Escritura. Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo se refiere la Escritura al Señor Jesús? Como el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que el Señor creara el mundo,
ya había consagrado, apartado a su Hijo para la labor del sacrificio, para poder redimir a un pueblo para sí. Amén. Vamos a leer lo que la Escritura dice para entender un poco más. Efesios capítulo 1, versículo 11. Yo lo voy a leer, si usted lo quiere puede buscar también, pero no se me desconcentre de lo que está escuchando. Efesios capítulo 1 es un hermoso texto de la Escritura que nos enseña que Dios nos amó tanto desde antes de la fundación del mundo, que Él ya pensó en nosotros y nos predestinó para que fuéramos un día como su Hijo Jesucristo. Algo más, una de las cosas más maravillosas es saber que Dios ya nos amó desde antes. Ya, hermano, el Señor ya le había amado. Ya le había amado el Señor. No es que le amó ahora, el Señor siempre le amó. Entonces dice la Escritura, hablando del Señor Jesús, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí, al dar este vistazo panorámico a la Escritura, conocemos más a Dios. ¿Se acuerdan cuando yo contaba las historias y hacía las preguntas? ¿Cuál es la pregunta más importante cuando aprendemos la palabra de Dios? ¿Ah? Más fuerte. ¿Qué nos dice acerca de Dios? ¿Qué nos dice esta historia acerca de Dios? ¿Qué nos dice esta historia bíblica acerca de Dios? Que Dios no es un Dios que improvisa o que va trabajando sobre la marcha, sino que Él ya lo sabe todo y lo tiene todo planeado. Miren cómo actúa Dios. Esto es muy importante, porque en la medida que conocemos más a Dios, vamos a confiar más en Él. ¿Me comprende? Entonces, esto debiera aumentar nuestra fe. En la medida que vamos conociendo la grandeza de Dios, más debemos confiar en Él y más debemos amarle. Miren lo que dice. Dice que en el Señor Jesús tuvimos herencia. Una herencia preparada, dice. Habiendo sido predestinados conforme al propósito. Aquí hay varias palabras. Predestinado quiere decir destinar de antemano. Según al propósito. Propósito también tiene que ver. Es decir, destinar para algo, un objetivo. Pero el objetivo no se plantea hace rato. El objetivo, el propósito se plantea antes, ¿no? Entonces cuando uno compra algo, uno no compra. Es cierto que hay personas que sí compran porque están ofertas nomás, ¿no? Y no saben para qué lo compran, pero después por algo le da de servir. Pero generalmente cuando compramos algo porque queremos destinarlo a un propósito, ¿no? Asimismo los varones que Dios les ha dado la bendición de tener un carro, se compran un carro no porque estaba de oferta solamente, sino porque tienen el propósito de trabajar con el carro, de salir con la familia. Entonces eso tiene que ver la palabra propósito. La palabra predestinar, la palabra propósito, están relacionadas. Y aquí dice, del que hace, dice que es la herencia que Dios nos da. Todo lo que Él nos da fue dado por aquel que actúa según sus propósitos, según lo que Él ya predestinó. Pero aquí dice más claramente, dice, del que hace todas las cosas según ¿qué? El designio de su voluntad. Entonces esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que entender. No nos olvidemos. Estamos aquí, hermanos, para conocer más a Dios. ¿Me comprenden? Si nuestro deseo no es conocer más a Dios, si la enseñanza de la palabra que nos hace conocer más a Dios no nos satisface, no nos agrada, no es problema de la enseñanza, es problema de nuestro corazón, que realmente solamente nos amamos nosotros. Yo le digo esto porque hoy las multitudes no quieren conocer más a Dios. Hoy las multitudes quieren recibir más de Dios. Hoy las multitudes quieren algo que les aliente, pero sin Dios. Claro que necesitamos aliento, pero el aliento viene verdadero, la fuerza de espíritu viene cuando sabemos en quién estamos confiando. En nuestro gran Dios. ¿Cómo actúa Dios? Dios no actúa según la decisión de los hombres. Dios no actúa según la decisión de Satanás, peor. Dios no actúa según el curso de las circunstancias. Dios actúa según el designio de su propia voluntad. Si no, no fuera Dios. Si Dios dependiera de la decisión de los hombres para obrar, ¿quién sería Dios?
Nosotros. Porque Él obedecería a nuestra voluntad. Dios no obedece a nadie, porque Él es Dios. Y todo lo que Él hace, y todo lo que Él ha hecho ha sido por su propia voluntad. Esto nos lleva a ver la grandeza de Dios. ¿Podemos dudar de Él? En ninguna manera. ¿Podemos desconfiar de Él? En ninguna manera. Porque Él siempre actúa de acuerdo a su propia voluntad. Es por eso que esta doctrina de la soberanía o de los decretos de Dios tiene que dar tranquilidad al corazón. Si eso malo, terrible, duro que le ha tocado vivir, ocurrió por el designio de la voluntad de Dios, ¿no lo vamos a recibir? ¿Vamos a quejarnos? No. No solamente tenemos que asumir las circunstancias difíciles, porque Dios tiene un propósito en todas las cosas. Siempre decimos eso. ¿No es cierto? Eso es bueno, es verdad, pero esa verdad va más allá. Es porque Él lo permitió. Tenemos que llegar al punto de amar tanto al Señor, que no importa si el Señor tenga un propósito o no. Él lo permitió. Él quiere que yo viva esto, y yo lo voy a vivir para su gloria. Porque mi gozo, el gozo del creyente está en hacer la voluntad de Dios. Porque el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y gozar de Él en todo lo que Él nos tenga que dar. Miren, muchas de las cosas que Dios permite, muchas de las cosas que nos toca vivir, simplemente Dios las permite para que demostremos cuánto le amamos a Él. A veces no es que Dios nos va a bendecir más después de eso, puede ser que sí, puede ser que no. Muchas veces decimos, dice, un hermano falleció, mejor porque si no hubiera sufrido. Bueno, y si se hubiera quedado sufriendo, era la voluntad de Dios. ¿Me comprende? Entonces, ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué no mueren todos? ¿Me comprende? ¿Por qué perdiste el trabajo? Quizás el otro trabajo no es bueno. ¿Y por qué hay gente que todavía tiene trabajo que no es bueno? ¿Me comprende? No es ese el sentido, no es ese el razonamiento. El razonamiento es, mira, lo que estás viviendo, Dios lo permitió en su soberana voluntad. Vívelo para Él. Si estás pasando situación económica de escasez, entonces entrégate por completo a confiar en Dios. Y dale gracias, porque la escasez económica nos ayuda a confiar más en Él. Que si no hubiera escasez económica, no viéramos la provisión de Dios. Dale gracias por esos momentos de tristeza que estás pasando, porque es ahí donde aprendes a recibir el consuelo de Dios. Vive esa tristeza porque Dios en su santa voluntad quiere que la vivas. Súfrelo, vívelo, goza todo lo que Dios te da, porque Dios todo lo hace, todo lo permite, según el consejo de su santa, según el designio de su santa voluntad. Ese es nuestro Dios. No tenemos que esperar que Dios piense. La oración no es para manipular la voluntad de Dios. La oración es para poder descansar en ese Dios en el cual estamos confiando. Y Él hará según su voluntad. ¿Me comprende? Esto nos lleva a la confianza, a descansar y en adorar a Dios por su grandeza. Adoramos a Dios, glorificamos a Dios cuando reconocemos lo que Él es, cuando reconocemos sus atributos. Y aquí vemos un atributo maravilloso. En toda esta historia vemos que Dios ha actuado según lo ha preestablecido. Hay otro texto de la Escritura que en Hechos 2:23 dice así: el apóstol Pedro, predicando el Evangelio a los judíos, dice: a este Jesús, ustedes lo entregaron, pero ¿qué dice? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándolo. Dice, ustedes lo entregaron a inicuos, a pecadores, a los romanos, a los paganos, lo entregaron para que lo mataran. Ellos entregaron a uno de ellos, a un judío, a los paganos para que lo mataran. Por eso era maldito el que fuera colgado en un madero, porque él fue muerto en manos de paganos. Ni siquiera murió bajo la ley judaica, que era la muerte por apedreamiento. Tenía que ser por la ley de Romanos, porque tenía que haber un derramamiento de sangre.
Y en la cruz la gente moría por derramamiento de sangre. Amén. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Que Él fue entregado por el anticipado, con determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No dice solo anticipado conocimiento, como que dijéramos, bueno, como Él sabía que le iban a rechazar, entonces Dios permitió. No, porque dice, por el determinado consejo. El Dios Trino estableció la voluntad para su Hijo Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Pero hay otro texto que lo aclara un poco más. Capítulo 4, versículos 27 y 28, otra vez el apóstol Pedro. Es maravilloso estudiar los sermones del apóstol Pedro. Y él dice acerca del Señor y acerca de los que le rechazaron. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Antes de leer tengo que hacer una aclaración. A ver, voy a usar Hechos 4, versículo 27. Solamente voy a interrumpir un momentito. Creo que dije algo que no estaba correcto. ¿Ah? Muy bien. Hechos 4. Muy bien, no son las palabras de Pedro estas. Estas son la oración de los creyentes cuando pidieron valor para predicar el Evangelio. Corrección hecha, ¿ya? Voy a comenzar otra vez. ¿Qué dicen los creyentes? Mire, esta es la oración de los creyentes que oran por los apóstoles, para que ellos puedan predicar con valentía la palabra. Y aquí vemos que estos creyentes tenían conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando oran dicen, voy a leer un poco más la oración, dice, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, bien, hermano, esta es una hermosa oración para imitar. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los príncipes de la tierra y los príncipes consultaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí dice, los creyentes cuando oran dicen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Y aquí dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es lo más maravilloso, hermanos. Nosotros no tenemos ni que preocuparnos de nuestros enemigos, porque los enemigos del Señor, al atacarle a Él, estamos cumpliendo la voluntad del Padre. Los enemigos del Señor, los que le entregaron a la muerte, los que le condenaron, no estaban haciendo otra cosa sino cumplir lo que Dios ya había establecido desde antes. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso? ¿No le da gozo saber que ni aún los enemigos de Dios pueden ir en contra de su voluntad? La guerra, no hay tal guerra entre el bien y el mal. No hay una guerra cuando uno de ellos es más poderoso. La guerra entre Dios y el diablo no es una guerra entre el Dios del bien y el Dios del mal, de ninguna manera. Aquí no hay guerra. Dios ya tiene la victoria. Dios le da libertad a Satanás. Dios le da libertad a los hombres para que actúen. Pero Él es el que está controlando todo. Y es tan grande nuestro Dios, que a pesar de que los hombres en su pecado vienen en contra de Él, tarde o temprano terminarán haciendo la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan la historia de la Torre de Babel? ¿En cuál de las 8 historias se encaja la historia de la Torre de Babel? ¿Ah? En la segunda. De la segunda de nada. Dice que Dios les dijo cuando ellos salieron del arca, vayan y espárzanse por el mundo. ¿Y qué dijeron ellos? Hagamos una ciudad. Y miren lo que dijeron. Y construyamos una torre muy alta cuya cúspide llegue al cielo por si fuéramos esparcidos. Entonces ellos sabían que tenían que ser esparcidos. Y viéndolos Dios dijo, y aquí todos son uno, y todo lo que se propongan lo conseguirán. Y aquí dice Dios, descendamos y confundamos su lenguaje. Y Dios descendió y confundió el lenguaje de ellos, de modo que no pudieron acabar la obra,
y se vieron en la obligación de esparcirse por el mundo. ¿Cambió algo el plan de Dios? No. Sucedió tal como lo tenía planeado. Porque Dios siempre cumple sus propósitos. Este panorama, toda la Escritura, como la hemos visto, este panorama nos da el testimonio maravilloso de que nuestro Dios es un Dios que actúa según sus decretos, según sus propósitos. Y todo lo que ha planeado se cumplirá. A ver, vamos a hacer un repaso simplemente. Lastimosamente no están los dibujos porque a mí me sirven bastante para explicar esto. Pero no importa, yo creo que estamos entendiendo igual, ¿no es cierto? La palabra de Dios, lo importante es que no falte. Puede faltar los dibujos, ¿no? Pero la palabra no. La palabra no puede faltar. A ver, cuando el pecado entró al mundo, ¿prometió Dios enviar un descendiente? ¿Cumplió Dios eso? ¿Sí o no? Sí. Cuando Dios llamó a Abraham, prometió de hacer de él una gran nación. ¿Está cumpliendo eso? ¿Le dijo que va a dar un hijo? ¿Le dio el hijo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando Dios la ley y mostró los sacrificios, esos sacrificios apuntaban a un sacrificio superior. ¿Ocurrió ese sacrificio? Sí, el Señor Jesús. Los profetas anunciaron que ese Salvador sería Dios con nosotros. ¿Demostró Jesús con sus señales que era Dios con nosotros? ¿Cumple Dios lo que promete? ¿Cumple Dios lo que establece? Si ha cumplido lo que ha prometido hasta ahora, ¿cumplirá lo que dice en el futuro? ¿Habrá un juicio final? ¿Habrá un cielo nuevo? Entonces, creamos lo que la palabra de Dios dice. Descansemos en Él. No dudemos, ni por un instante, de que Dios cumplirá sus propósitos. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ello. Aún eso controla Dios. Todas las decisiones. Todo controla el Señor. Y tiene sus santos propósitos, que los cumplirá. La primera verdad entonces, que aprendemos en todo este panorama, es que el Señor en su poder y en su soberanía ha decretado todo y lo cumplirá. Pero aquí hay algo más maravilloso que quiero resaltar. La segunda cosa que yo quiero resaltar aquí es que hay un centro en toda esta historia. Hay algo, y los que ya saben, no me lo digan. Hay algo en toda esta historia que ocupa el lugar más importante. Hay algo que se repite en toda. Hay algo, por no decir alguien, que está presente en toda la historia. ¿Qué me puede decir? ¿Ah? El Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Ustedes dirán, ¿de qué manera? La Escritura dice lo siguiente. Dice que, bueno, ya no voy a leer un texto, solamente quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿sabe a quién encontramos ahí? Al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está presente en toda la historia bíblica. ¿O no? Vamos a hacer un repaso. Cuando en la primera historia, cuando Dios se revela como el Creador, ¿está presente Dios ahí? ¿El Señor Jesucristo? ¿De qué manera? ¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ya dice algo. Pero después dice, este en el principio con Él, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida era etcétera. ¿Qué dice la Escritura? Que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas también. De modo que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en el día de la creación, porque también dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Padre es el que dice, se haga la luz. Bueno, si es el Padre o el Hijo el que habla, no sé, pero es Dios el que está hablando. ¿Pero está el Señor Jesús en la creación? Sí. En la segunda historia, la entrada del pecado al mundo y la promesa de un Salvador. ¿Está ahí el Señor Jesús o no? Sí. ¿Dónde está? En la promesa de un Salvador. Pero está en otra parte también. No entré en detalles en eso. Pero la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer vivían desnudos. No tenían nada que ocultar. Pero cuando pecaron, sintieron vergüenza y se taparon con hojas de higuera. Después que Dios les confronta y antes de expulsarles del huerto del Edén, ¿qué hace Dios? Les hace ropa de pieles y los vistió. ¿Qué tenemos ahí? La primera muerte por causa del pecado. ¿Quiénes fueron los que pecaron?
Los hombres. ¿Y quién fue el que murió primero? Un animal. ¿Qué había cometido el animal? ¿Qué pecado? Ninguno. Ahí está el Señor Jesucristo, prefigurado en este sacrificio para tapar la desnudez de él. ¿Está presente el Señor aquí? Sí. En la tercera historia, la promesa de Abraham. ¿Está presente el Señor Jesús ahí o no? ¿De qué manera? ¿Quién me lo puede decir? ¿Ah? Claro que sí. Claro, porque yo les dije que estaba en todo, ¿no? Pero dígame por qué. Ah, muy bien. Primeramente, aquí dice nuestra hermana, cuando Dios le dio el hijo a Abraham, le pidió que lo sacrificara. ¿Se acuerdan? Abraham va y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios no se lo permite y entre medio de la zarza sale un carnero. Y el carnero ocupa el lugar de Isaac. ¿Está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Ah? En el carnero que ocupó el lugar, así como Cristo ocupó nuestro lugar. Pero está en otra persona también. Está en Isaac. Porque ¿qué es lo que iba a ocurrir? El padre iba a sacrificar a su hijo. En la cruz, ¿qué ocurrió? Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Qué ocurrió en la cruz? El Padre Celestial sacrificó a su hijo. La diferencia es que Abraham, Dios detuvo la mano de Abraham, pero en la cruz nadie detuvo la mano del Padre. Y él sacrificó a su hijo por nosotros. Pero también está en la misma promesa, porque promete bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo son bendecidas las naciones de la tierra? Por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. No, las naciones de la tierra no son bendecidas por llevar ayuda material. La ayuda material es buena, hay que hacerlo, el Señor lo manda. Pero la bendición, cuando esas personas de esas naciones, de esas lenguas, ¿cuánto pasan a pertenecer a esta gran nación? Cuando son salvados por el Señor Jesucristo, cuando confían en Jesucristo el Señor. Después viene la entrada del pueblo, en la cuarta historia, si no me equivoco, el pueblo de Israel y la entrada de la ley. ¿Está el Señor presente ahí? ¿De qué manera? La sangre en el dintel de la puerta. Ah, muy bien, muy bien. Está, pero en todas partes el Señor está ahí. Y aquí dice salvación a sus hijos. Es el cordero que fue sacrificado por nosotros. También está presente Moisés, porque Moisés fue el salvador del pueblo. Y así vemos que Jesucristo es el salvador del pueblo espiritual, del pueblo verdadero. ¿Ya? También está presente los sacrificios de la ley. Los sacrificios de la ley prefiguraban, anticipaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero también al Señor Jesucristo se le llama el verdadero Israel. Él es el Israel de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios porque estamos unidos a aquel que es el verdadero pueblo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando predicó que iba a venir el profeta, refiriéndose al Mesías, y a él oiréis, y el que no le oiga a él será cortado del pueblo, porque él es el pueblo. No se puede ser pueblo de Dios sin el Mesías, porque el Mesías es el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y también en los profetas que anunciaron. Ni hablar de la quinta historia, la venida de Cristo. Ahí está el Señor. ¿En la iglesia está el Señor en el tiempo de ahora? ¿Sí o no? En la predicación del Evangelio. Y el Señor vendrá por segunda vez y el Señor estará con nosotros en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿cuál es el centro de la historia? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que cuando se encontró con los que iban de camino a Maús, después de que Él resucitó, se encontró con dos discípulos que no sabían que el Señor había resucitado, solamente se quedaron con que el Señor murió. Y estaban tristes porque ellos no entendían por qué el Señor tenía que morir. Dijeron, nosotros pensamos que era el Mesías. Y se encuentran con Él. Y no le reconocen al Señor, igual que la otra historia que leímos. No sé cómo era el Señor cuando resucitó, pero nadie le reconocía. ¿Ah? No lo reconocieron, pero el Señor les habla y les dice, oh insensatos. El Señor les dice así, ¿no? Si yo digo esto, hermano, se me va más persona todavía. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les declaraba lo que en todas las Escrituras decían de él. Todas las páginas de la Escritura están impregnadas de la fragancia del Mesías.
Todas las escrituras nos hablaban de este Salvador, que vendría o que ya vino. Todas las escrituras nos muestran a este Hijo de Dios, Creador, cabeza de la iglesia, el que honró en todo a Dios. Por eso que el estudio de la palabra y la predicación de la palabra no es otra cosa que presentar a Cristo. Como decía, no me acuerdo las palabras literales, soy muy malo, no como otros que son buenos para aprenderse las citas literales. Pero Spurgeon, el gran predicador, decía que toda predicación que no presenta a Cristo no es digna de ser predicada. ¿Cuál es la diferencia de nosotros con los demás? Y como alguna gente ha dicho, ¿no? Pero no es necesario ser un cristiano para ser una buena persona. Y que nosotros no estamos hablando de ser buenas personas. Estamos hablando de que solo Cristo nos puede salvar porque somos malas personas. Estamos hablando de que Él pagó por nosotros en la cruz. Esa es la diferencia. Aquí no venimos a... Sí, tenemos que obedecer a Dios, pero no podemos obedecer a Dios porque somos esclavos del pecado. Si yo vengo aquí y yo les enseño cómo ser un buen esposo, cómo criar a sus hijos, sin el poder de Cristo, entonces es como lo que enseña cualquier persona. ¿Me comprenden? La diferencia que hace de nosotros a todos los demás que también enseñan cómo vivir bien es que nosotros presentamos a Cristo y reconocemos que no hay poder absoluto en nosotros, sino solo en Cristo, y Él es el que cambia nuestra vida. Nosotros estamos unidos, estamos acogidos a Él y Él nos sostiene. Bendito sea el Señor. Entonces el centro de todo, el centro de la Escritura es Cristo. Si el centro de la Escritura es Cristo, ¿cuál debe ser el centro de nuestro corazón? Cristo. Confiar en Él, amarle a Él, vivir, ser como Cristo. Nuestra iglesia debe reflejar a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Recibía a todos. Nosotros recibimos a todos. Pero también Cristo se enojaba con los hipócritas. Y fue duro con los que no se arrepentían. Nosotros también tenemos que ser así, en el buen sentido. No tenemos que tolerar el pecado, mas tenemos que tener misericordia con el que se arrepiente. Pero Cristo fue humilde, y más que humilde, literalmente Él fue pobre. Y yo les voy a abrir mi corazón esta mañana. Les voy a comentar algo que ya he dicho otras veces. Ustedes ya me conocen. Yo no tengo nada que esconder. Lo que digo, lo digo siempre. Hermanos, como iglesia debemos reflejar la pobreza y la sencillez de Cristo también. No es mi convicción. No, los demás, Dios sabe, ¿no? No vamos a hablar de los demás. Pero en nuestra iglesia no nos vamos a afanar por tener lujos. No queremos tener un local. ¿Queremos tener un local propio? Claro que sí. Para no seguir pagando. Para adorar con tranquilidad. Pero no anhelemos lujos. Y cuando una persona entra al lugar, hasta que las paredes se parezcan a Cristo. Por eso que todo lo hacemos de manera sencilla. Por eso que cuando hacemos una conferencia misionera, viene un predicador que nos visita, algún misionero que se dedica a predicar la palabra. Hermano, podríamos traer predicadores famosos, ¿verdad? Hay predicadores famosos, siempre y cuando se conforme a nuestra doctrina. Pero todo aquel hermano que es llamado a predicar la palabra y que tiene un testimonio de conocer la palabra, puede predicar. No necesita ser famoso, porque es la palabra de Dios la que importa. ¿Comprende? Ayer una hermana comentó en el WhatsApp un mensaje muy bonito. Decía, demos gracias a Dios que Dios nos da el regalo más maravilloso, su palabra. Venga hoy día a escuchar la palabra, ¿cierto? Y es el regalo más maravilloso, que alguien nos predique la palabra. No importa si no es un predicador conocido, lo importante es que sea un hombre temeroso de Dios, como el hermano que nos visitó ayer. El testimonio que nos encontró fue impactante, pero la palabra de Dios fue mucho mejor. Por eso nosotros no vamos a hacer nunca, no queremos tener lujos, no queremos tener cosas ostentosas en nuestro culto, porque el culto debe tener un olor a Cristo. ¿Acaso la Biblia no es así? ¿Qué es la Biblia? Un simple libro sencillo, menospreciado y desechado por muchos, pero usado poderosamente por Dios para mostrarnos a su Cristo. Nosotros debemos ser así. El Señor Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús era sencillo, humilde. Lo que le daban comía. Donde le daban hospedaje, dormía. No tenía nada propio, pero Dios le dio todo lo que necesitaba. Despojémonos de todo y seamos como Cristo. Si la palabra de Dios está llena de Cristo, que nuestros labios hablen de Cristo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Por favor, examine, escuche sus palabras. Y ahí se va a dar cuenta de cuánto Cristo hay en su corazón. Tan lleno está Cristo la Biblia que donde sea que leamos aparece Cristo. Tan lleno debe estar Cristo en nuestro corazón que todo lo que hablamos sea del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero Jesucristo no es solamente para ser hablado, no es solamente para ser imitado. Jesucristo es para ser amado y es para creer en Él, para ser confiado, diríamos, ¿no? ¿Ha confiado en Jesucristo? ¿Depende de Él para la salvación de su alma? Bueno, voy a terminar con una última cosa. Hay un evento que marca una gran diferencia en toda esta historia. Y es el evento número 7. ¿Cuál es el evento número 7? El juicio final. Y yo quiero que usted piense por un momento que ese momento es importante. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una gran separación. Desde el tiempo de la creación, desde la primera historia, desde que Dios comienza a crear, pasando por la promesa de Abraham, pasando por el pueblo de Israel, pasando por la venida del Señor Jesucristo, pasando por el llamamiento de las naciones donde estamos ahora, va a llegar un momento en que se va a decir, hasta aquí llegamos. Ahora va a haber una división. Unos serán salvos y otros no lo serán. ¿Cómo va a ser ese día? Ese día yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice que después de que el Señor venga, al final de todo, después que Satanás haya querido atacar a la iglesia y el Señor lo destruya, y destruye a todos, dice que Dios va a juzgar a todos los hombres. Y dice así, escuche, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, en el trono blanco, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué he querido hablar de esto hoy día? Porque toda la Biblia se merece hablar. Teníamos que hablar de la creación, tenemos que hablar de la promesa de Abraham. Y cuánto más hablar de los evangelios, ¿no? Pero hoy, que estamos terminando en este momento el culto, es necesario hablar de esto. Hemos entendido de que Dios tiene un plan, un propósito. ¿Y sabe qué? Él lo va a cumplir. Lo ha cumplido y lo cumplirá. Y dentro de ese plan y ese propósito que Dios va a cumplir, es el juicio final. No, el juicio final no será postergado. El juicio final no será suspendido. El juicio final se cumplirá, porque Dios lo ha decretado. Y lo que nosotros nos tiene que llamar la atención este evento, es que así como se han cumplido todo lo anterior, esto también entonces se cumplirá. Y sí o sí, nada va a cambiar ese hecho. Sí o sí, todos un día estaremos delante del trono de Dios. ¿Y qué ocurrirá ese día? ¿Estaremos preparados para ver a Dios? ¿Estaremos preparados para ver a aquel que murió por nosotros? ¿Estaremos listos con una conciencia tranquila y paz? ¿Podremos mantenernos de pie delante de la santidad de aquel que entregó su vida por nosotros? Dice el Salmo 1, que los impíos no estarán de pie en ese día. Caerán humillados. Quedarán tan perturbados aquellos que no se hayan arrepentido, que ni siquiera podrán mantenerse de pie delante de la terrible santidad de Dios. Hermanos, todos queremos ver a Dios, pero ver a Dios es algo terrible. El profeta Isaías, cuando tuvo la visión de Dios, dijo: soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Porque inmediatamente que veremos la santidad de Dios, ¿saben lo que se va a ver? Lo mismo que se ve cuando uno se pone delante de una gran luz. Se ve todo. Sale a la luz todo lo que estaba oculto. La luz de la santidad de Dios será tan grande que todo nuestro pecado más oculto, aún lo más escondido, aún lo más recóndito, que ni siquiera nosotros nos acordamos, ese día saldrá a la luz.
Y todos tendremos ese día. Y algunos quizás hubieran querido nunca haber nacido, pero ya hemos nacido. Ya estamos en este mundo. ¿Estaremos bien delante de Él? Es por eso que el llamado de hoy es doble. Primero, arrepiéntete de tu pecado y busca a Cristo, que todavía puede ser tu Salvador, porque un día será tu juez. Y que ese día tú puedas estar con la conciencia tranquila, que tú confiaste en Él para la salvación de tu alma, que tú le buscaste como tu Salvador, que renunciaste a tus buenas obras, que renunciaste a la confianza en ti mismo y confiaste en Él, y creíste que Él tenía la autoridad de perdonarte. Y el otro llamado es que de aquellos que sí hemos sido perdonados ya, de aquellos que ya hemos sido Cristo. Si bien no seremos condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Él fue el que dio la vida por nosotros. Un hijo, cuando hace algo muy malo, ¿dejará de ser hijo por eso? No, pero cosa terrible es estar delante de su padre, ¿no? Quizás más terrible para un hijo puede ser estar delante de su padre que delante de un juez. Quizás más triste es el dolor de un hijo que ha deshonrado a su padre, que ha dado todo por él, que ante el profesor de la universidad o del colegio. Aunque se haya arrepentido y haya creído en el Señor, y aunque tenga la certeza y el gozo de la salvación de su alma, igual estará delante de Dios. Igual salvaron nuestro pecado. Que no haya nada que haya estado oculto delante de Él. Exponga su vida. Todos aquí, todos hoy día tenemos que hacer eso. Venirnos y presentarnos delante de Dios, tal como somos. Arrepentirnos y confiar en Él. Porque Él ha decretado un día en que juzgará a todos. Y como todo lo que en la Biblia se ha cumplido, eso también se cumplirá. Que podamos honrarle y vivir y confiar en este gran Dios todopoderoso y soberano. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.